Vamos a continuar analizando cuestiones que tienen que ver con impuestos provinciales, en especial ingresos brutos, ¿no? Realmente estamos pasando unas semanas críticas con respecto justamente a este impuesto provincial. Digo porque por un lado está discutiéndose una nueva escala de alícuotas para el año 2018, 19 y 20, respecto especialmente para industria. Como decíamos la semana pasada, buscar un piso hasta el cual la industria siga exenta. Pero también el problema que se está suscitando es que para escalas de ingresos muy altos, se está previendo arriba de 760 millones de pesos anuales, la tasa que cobraría Santa Fe en el primer año sería del 2%. Imagínense que hoy las empresas que pueden estar por encima de los 760 millones están pagando el 0,5%. O sea, el salto del 0,5 al 2% significa 150% de aumento. Por encima de ese tema que está en discusión en estos días y que todavía no hay un acuerdo final para ver a qué alícuota definitiva se aplica, lo lógico sería que quede todo en el 0,5, que es lo que está vigente ahora, que acuérdense, comentábamos la eliminación de extraña jurisdicción, que eso le quitaría recursos a las provincias y que Santa Fe se ve obligada entonces a aumentar la alícuota básica para industria. Bueno, dejemos de lado eso. Esto es un tema que va a dar mucho que hablar. La semana próxima vamos a tener novedades importantes respecto a este tema de la alícuota de ingresos brutos. Está en discusión, está en plena discusión entre empresarios, la Administración Provincial de Impuestos, la Secretaría de Ingresos Públicos, el Ministro de Economía, todo un conjunto de, digamos, de interesados en ver cómo queda definido el panorama fiscal para el año 2018. Pero también hay un tema importante que se las trae. La Cámara Contencioso Administrativa Federal de Buenos Aires resolvió en un fallo que todavía, por supuesto, no tiene aplicación plena, porque en todo caso tendremos que esperar que esto llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestionó la aplicación del SIRCREB. Acuérdense que el SIRCREB es el sistema de acreditación y retenciones bancarias, ¿no es cierto? Es cuando una empresa deposita cobranzas o lo que fuere en la cuenta bancaria y el Estado presume que hay una actividad que está sujeta a ingresos brutos y le cobra una alícuota básica del 2,5%, en algunos casos del 3%. Ese SIRCREB, según este fallo de la Cámara que acabo de mencionar, establece la legitimidad de la comisión arbitral de haber dispuesto que se le genere una exacción en las cuentas bancarias de la gente que a veces ni siquiera es contribuyente de ingresos brutos, en donde se le detrae una parte del depósito para un destino a fiscos, para lo cual la empresa ni siquiera tiene un contacto. Es decir, genera una retención que no tiene que ver con capacidad contributiva del que deposita. Muchas veces puede estar depositándose no cobranzas de ventas que uno realice, sino que puede estar depositando operaciones que no tienen que ver con la gestión o con el objeto en sí mismo de la entidad o del ente. Esto va a traer problemas porque fíjense, en jurisdicciones donde, por ejemplo, Buenos Aires, Misiones, Formosa, Tucumán, están acumulando en concepto de retenciones cifras que superan el impuesto que la empresa tuviera que pagar de ingresos brutos. O sea, la empresa por convenio multilateral, su empresa por convenio está pagando en estas provincias. Pero resulta que las retenciones bancarias que le efectúan son superiores al impuesto que tiene que pagar, lo que le genera acumulación de saldos a favor muy difíciles de recuperar y que en muchos casos casi diríamos imposible. Y en estos casos se convierte esa retención acumulada en un empréstito gratuito para la provincia. Una exacción gratuita de retención de algo que termina no devolviéndose al contribuyente. Arba es un problema, Buenos Aires capital es un problema, Tucumán un problema muy serio, Formosa y Misiones también. Hay contribuyentes que inician acción de repetición con las consecuencias que trae aparejada una acción de repetición por saldos en exceso que tienen a favor. Bueno, ese es un punto. Si esto llega a la Corte Suprema de Justicia y la Corte llegase a fallar de que la ilegitimidad planteada en esta instancia es válida, se terminó el sistema de retenciones bancarias. Con lo cual se determina un recurso adicional a las provincias. O sea que queríamos hacer todo un parangón de que venimos eliminando extraña jurisdicción, y si esto llega a una instancia final en la que tampoco se puede aplicar retención, imagínense cómo bajarían los recursos, que no corresponden, pero bajarían abruptamente. En Santa Fe existe además un tema adicional que es muy importante puntualizar.
Santa Fe tiene un sistema de medición de riesgo fiscal de los contribuyentes, es decir, que cuando un contribuyente no paga o se atrasa en el pago de una obligación, como por ejemplo impuesto inmobiliario, aumenta su riesgo fiscal. Al entrar en riesgo fiscal, ya sea el más bajo, en riesgo 1 por lo menos, se le aumenta la tasa de retenciones que le realiza por CIRCREV, o sea que la tasa máxima es del 5%. Fíjese usted que es un doble castigo. Se busca que el sistema de retenciones sea un regulador del pago de otras obligaciones. Hay empresas que pueden estar atrasadas por las razones que fue no pagar impuesto inmobiliario. Digo inmobiliario porque no tiene que ver justamente con ingresos brutos, pero ese incumplimiento le hace aumentar riesgo fiscal. Riesgo fiscal implica aumento al 5% de la tasa de retención. Hay algo más grave todavía en Santa Fe. Si Santa Fe realiza una fiscalización a una empresa y la fiscalización, el resultado es observado por la empresa, no está de acuerdo porque hay cuestiones técnicas que la empresa decide cuestionar, ese cuestionamiento que va a través de la vía recursiva, recursos de reconsideración, los recursos que llegan en última instancia hasta la corte, hasta la provincia, hasta la máxima instancia de la provincia, porque se dirime en el área provincial, todo esto, acá no hay tribunales fiscales, así que va a la justicia después de cumplir con los pasos administrativos, también incrementa el riesgo fiscal. O sea que la empresa que está cuestionando un ajuste que puede ser arbitrario por parte del Estado provincial, le hace también aumentar el riesgo fiscal, aumentándole en consecuencia la tasa de retención del CIRCREV. Esto es un tema también que genera una mayor gravedad con respecto al impuesto. La verdad, cuando uno escucha todo esto y pasamos en limpio este cúmulo de información, llegamos a la conclusión de que nos parece válido que la administración tributaria tenga que recaudar legítimamente los impuestos que serán impuestos. Ahora, lo que pareciera que no debería suceder es que hay una cierta ilegitimidad o arbitrariedad en la aplicación de los impuestos, porque las normas impositivas a veces no son lo suficientemente claras como para poder resolver cuestiones que están en límites de interpretación. Entonces, puede pasar de que una empresa interprete de que tiene una actividad o un objeto o una alícuota que no es la que el Estado entiende que va porque no están claras las normas, entonces tiene derecho a cuestionarle ese ajuste pretendido del Estado y fíjense cuál es el castigo adicional que tiene de aumentar su riesgo fiscal. Y yo cuando digo arbitrariedad, quiero decir que nuestras normas permiten o inducen a la arbitrariedad de la administración tributaria. Fíjense que hay casos sonados. Usted tiene una actividad empresaria, necesita cubrir su capital y decide colocar un remanente financiero que es para afrontar pagos a proveedores, colocándolo en plazos fijos o en actividades financieras como forma de preservar el capital frente al deterioro por la inflación. Esa es una renta que no es derivada de una actividad financiera. Usted no se dedica a prestar plata ni se dedica a tener una financiera paralela a su empresa. Simplemente lo que hace es, con una no habitualidad, es tratar de tener un rendimiento financiero que le preserve de la inflación, que muchas veces cubre exactamente la inflación y casi que no hay renta financiera. ¿Sabe que entiende el Estado provincial por esa renta que paga como si fuera una empresa de préstamo? O sea que si su actividad básica está al 3,5%, que es la tasa que le corresponde, la administración entiende, pero entiende arbitrariamente, de que por la renta financiera que usted tuvo en forma complementaria y fuera del objeto social, porque es simplemente preservación de su capital, se lo pretende gravar al 6,5%, asimilándolo a una empresa de préstamo. Y lo pongo como ejemplo esto, porque eso demuestra lo que decía antes, es la arbitrariedad a la que inducen nuestras normas, y eso en el fondo es lo que debemos llegar a subsanar en el futuro. Tenemos que tener normas claras. Se tiene que pagar, es blanco, es A, o no se tiene que pagar y es B. No hay zonas grises, no hay blanco, negro y grises. Justamente la falta de claridad de las normas, esa especie de vacío legal que se produce, da lugar a estas interpretaciones, que por supuesto la arbitrariedad en la administración conlleva a que tenga que siempre favorecerse al fisco nacional, provincial o quien sea, en perjuicio del contribuyente. Por eso digo, vuelvo un poco al tema CIRCREV. Cuidado que extraña jurisdicción cayó por imperio de la Corte Suprema de Justicia. La Corte dijo es ilegal cobrar una tasa diferencial por vender en distintas jurisdicciones, por extraña jurisdicción. Ojo,
Ahora hay un fallo que dijo es ilegal retener en las acreditaciones bancarias. Lo que pasa es que no tiene aplicación para todo. Está en una instancia en la que tiene que llegar a estrados superiores. Pero si esto llega a la Corte Suprema de Justicia y la Corte falla de que es ilegal, se terminaron las retenciones del SICREP. Vamos a seguir en este tema la semana que viene.